Yo les decía que el tema central de hoy tiene que ver con el análisis del proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Radamés y yo, que participamos en otro programa, hicimos el mismo análisis y yo partía en ese programa diciendo que Buenos días, Agustín. en este caso, buenos días, sí, ya te mencionamos Sí. y hablamos de ti ahorita, por eso no te saludé. Sí. Pero no está de más el buenos días. Exactamente. Entonces, yo decía que en este caso hay una diferencia fundamental con otras propuestas anteriores. Lo primero, que esta propuesta parte del concepto de progresividad, que quiere decir que se le carga el dado fiscal a los más ricos, a los que más tienen, a los que devengan más ingresos en la República Dominicana. En la propuesta anterior que se sometió en octubre del 2024, lo que se aplicaba era la regresividad, es decir, que eran impuestos. Y golpeaba a todo el mundo Y prácticamente. golpeaba a todo el mundo. Entonces, yo creo que este cambio de enfoque en la propuesta, de por sí ya le gana puntos y favorabilidad en la población. Y el otro aspecto que yo resaltaba tiene que ver con todas las consultas previas que el ministro de Hacienda y Economía ha hecho con los agentes económicos. Se ha sentado con estos agentes, se ha reunido, ha visto todas las aristas positivas y negativas, y algunos de ellos ya inclusive han dado declaraciones públicas favorables a este, podríamos llamarle paquetito fiscal. Eso como introducción, Radamés. No sé si tú ya quieres entrar en otra esta parte. es una primera parte antes de entrar a analizar las medidas económicas en sí. Exacto. Yo creo que debemos ver esta parte, Luciano, metodológica y conceptual, ¿no? Sí, sí. Un poco, porque es imposible analizar, yo preferiría llamarle ajustes fiscales, ¿no? No es una reforma fiscal. La anterior pretendía ser una reforma fiscal amplia, profunda, pero se olvidó de una visión de que entre la economía y la política haya una interrelación. Es decir, toda medida económica tiene un impacto en la política y en la sociedad en general, ¿verdad? Si las medidas son muy impopulares, recordemos que en el año de 1984, Jorge Blanco aplicó medidas de choque fondo monetarista, y eso provocaron la poblada de abril de 1984. El doctor José Rafael Abinader, que era secretario de Finanzas en ese momento, quien metió al presidente Jorge Blanco en esa reforma, fue Bernardo Vega, que era el gobernador del Banco Central. El doctor José Rafael Abinader renunció porque entendía que esas políticas fondo monetaristas de choque, unificación cambiaria brutal, que fue lo que se produjo, iba a provocar una tremenda inflación y devaluación de la moneda, y iba a tener un efecto devastador en la población, y por consiguiente iba a haber una protesta generalizada como la hubo en abril de 1900. Tenemos ya esa experiencia de que usted no puede tomar medidas económicas, sobre todo una economía como la nuestra. El modelo económico nuestro tiene tres requisitos. Tiene que tener estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Tiene que tener estabilidad social y tiene que tener estabilidad política. ¿Por qué? Porque es una economía basada en factores
que los factores externos influyen mucho en la economía dominicana, como son el tema del turismo, la zona franca, las remesas, el tema de la inversión extranjera. Es decir, todo eso está muy conectado. Y el otro componente de las importaciones. Las importaciones, Porque dependemos mucho todo de está muy conectado con el exterior. Entonces, en esta ocasión yo creo que se hizo una propuesta. Son ajustes fiscales, no es una reforma fiscal integral, sino que más bien se toman para enfrentar la crisis internacional, ¿verdad? Así es. La crisis internacional, es decir, el impacto que ha tenido en la economía dominicana la crisis en el Medio Oriente que ha creado Donald Trump, instigado por Israel y Benjamín Netanyahu, que todas las investigaciones que se han hecho han dicho que quien convenció a Donald Trump, aunque él lo quiere negar, quien convenció a Donald Trump de meterse en ese lío en el Medio Oriente fue Benjamín Netanyahu y el sionismo judío. Que tienen su propia agenda. Que tienen su propia agenda, porque Benjamín Netanyahu necesita estar en guerra permanentemente. Por múltiples razones. Y también el plan del Gran Israel, que ellos que tienen un plan. Sí, pero también él tiene un elemento personal que es que él ha sido sometido a la justicia. Mientras él esté en guerra, es muy difícil que esos procesos judiciales que hay contra Benjamín Netanyahu se puedan aplicar. Tú ibas a decir, como a decir algo porque vi que levantaste el dedo. Hace rato, sí. Quiero decir que aparte del choque externo que ha generado la guerra, aquí venimos arrastrando un déficit cuasi fiscal desde el gobierno de Leonel Fernández y nunca se le quiso poner parada. Y esto, sin duda alguna, que va agrietando las finanzas nacionales. Y esa es una de las razones por las que también se ha procurado promover este plan de choque contra la crisis, que es también detener ese déficit en las finanzas públicas, que de no tomar estas medidas se continuará profundizando. Nosotros esperamos que las mismas sean efectivas, definitivamente, aparentan tener un carácter progresista. Yo quiero esperar los resultados para no darle... una cosa, Luciano, como todo intelectual, que siempre la inteligencia del escepticismo, ¿no? Mira, en realidad son dos déficits, Luciano, muy bien lo que tú dices del déficit cuasi fiscal, pero también el déficit fiscal, la suma de los dos. Sí. Entonces, estos dos déficits llevan a la economía dominicana... Sobre todo, por ejemplo, el déficit en el sector eléctrico. Exacto. Ya recurrentemente llevan a la economía dominicana al endeudamiento externo, que es un endeudamiento que ronda los 5.000 y hasta 6.000 millones de dólares al año. Y el peso que representa para la economía, el oneroso costo de esa deuda, que es un costo de cada peso que nosotros generamos en el país, tenemos que destinar un 25% al pago de intereses. Sí, entonces, la economía no puede seguir con esa rémora financiera. Exacto. Que afecta sensiblemente a todos los dominicanos. La economía tiene varias características, pero voy a mencionar dos de ellas. Las grandes exenciones que tienen los grandes empresarios, los grandes ricos en la República Dominicana, que lo han convertido en más ricos, los ricos en más ricos. Es decir, los grandes incentivos que tiene en turismo, zona franca, para mencionar solamente dos, pero podríamos seguir mencionando muchos subsidios. Sector financiero. Muchos. Y entonces la economía también tiene incentivos a los grandes ricos y subsidios a los pobres, ¿verdad? Entonces, todo eso en la práctica contribuye al déficit fiscal. Entonces, en esta ocasión lo que se ha decidido que los grandes contribuyentes sean los que paguen el precio, vamos a decir, como decía Peña Gómez, el precio de la democracia. Él hablaba de eso, ¿no? Que paguen el costo de la democracia. Porque esta es una economía que necesita estabilidad social y política.
Y si no se mantiene estabilidad, si se permite que se dispare la inflación, que vengan las protestas, que vengan... Por eso el gobierno, yo creo que de manera inteligente, ha mantenido los subsidios a los combustibles, porque el aumento de los precios de los combustibles se ha convertido en la chispa que enciende la pradera en casi todos los países. Uno de los motivos de protesta en casi todos los países cuando le suben el precio a los combustibles. Y este gobierno lo ha mantenido esencialmente congelado, aunque ha habido algunos ligeros aumentos. Y esta semana hubo el último. Sí, pero son ligeros aumentos, porque si tú transfieres al consumidor final el precio real del mercado y el aumento, ¿en cuánto ha aumentado el precio del petróleo? En 30, 40 dólares. Un promedio de 30%. Sí, alrededor de 30 dólares, 30, 40%. Y aquí más el o menos. aumento ha estado por el orden del 15%. Sí, entonces de manera que parte de todo esto es para mantener la estabilidad macroeconómica, mantener los subsidios, ¿verdad? Y que no se dispare la inflación, ¿verdad? Sí. Y claro, los grandes contribuyentes son los que van a tener el peso fundamental. Observemos que no hay, el ITEVI no se toca, ¿verdad? No. Y los impuestos selectivos al consumo, muy pocos, apenas algunos, pero tienen que ver con los juegos de azar, los casinos, el cigarrillo electrónico, los vapes, que de alguna manera la gente hasta cierto punto aprueban, ¿no? Lo que se toca en ese caso es la economía de la diversión, la economía del lujo, vamos a llamarle así. No se toca la economía popular, porque los programas sociales, por ejemplo, se mantienen y más bien se amplían en algunos casos. El hecho de imponerle o subirle el impuesto sobre la renta a aquellas aproximadamente 1.000 empresas que venden al año más de 1.000 millones más de de pesos. 1.000 millones al año. Bueno, eso representa un porcentaje muy bajo del parque. Le aumentan 3 empresarial. puntos a un 30%. A un 30%. El impuesto sobre la renta. Exactamente, Luciano. Que también se produjo la indexación hasta salario de 39,000 pesos. 39.900. Sí. 900. Mientras se crea otro rango, lo que tú acabas de mencionar, de aplicarle impuestos sobre la renta a salario de un 27% a salario de más de 400,000 pesos. De manera continua, en las últimas 2 semanas se estuvo hablando de no afectar a la clase media, que es la que generalmente paga todas las crisis, es el quien tiene mayor capacidad de consumo. La economía dominicana siempre ha estado creciendo, el hándicap es la movilidad social. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en República Dominicana, la movilidad social es de un 2%. Es decir, es el 2% el que puede experimentar cambios significativos en la estructura social donde se encuentra, y los gobiernos también deben prestarle atención a esto, que se aplica a través de lo que son las políticas de justicia social.